quiero arrancar por una idea que es la siguiente. A mí me parece que la idea del gobierno, la idea central del gobierno en términos económicos, tal vez también en términos políticos, es la puesta en marcha de algo que yo podría definir, yo sé que mucha gente, teóricos, lo pueden discutir como un proceso revolucionario. Suena muy de izquierda, pero puede haber revoluciones de derecha, o sea, una transformación radical, abrupta y traumática de la economía argentina. ¿Por qué digo proceso revolucionario? Porque hay gobiernos que por izquierda o por derecha lo que buscan es reformar la economía que reciben, tratando de corregir las cosas que están mal o que ellos ven que están mal, tratando de ver cómo hacer para que de una manera lo más armónica posible se llegue de un punto A un punto B. El gobierno de Milei no es así. El gobierno de Milei dice, no, yo acá tengo que cortar de cuajo una situación y tengo que ir a otra. Y esa situación tiene que ver con, si la idea anterior de reformar algunas cosas tiene que decir hagamos el menor daño posible para poder transformar la sociedad hacia una sociedad un poco mejor, o el sistema económico hacia un sistema económico que funcione de manera más eficiente, más equitativa, si querés más potente, etcétera. La mirada de Milei no es así. Tenemos que destruir lo que haya que destruir para que sobre esas ruinas se construyan otras cosas. Entonces cuando el problema de las revoluciones es que raramente triunfan, en el proceso de definir si triunfan o derrotan deja muchas bajas y muchas veces además los regímenes que establecen son peores que los anteriores, de izquierda o de derecha. Claro, lo que si en este contexto Milei está generando condiciones para una Argentina mejor o no, se verá. Lo que se están viendo día a día, porque esto es día a día, son las bajas. O sea, todo eso que dice tenemos que destruir para después construir, lo que vos estás viendo es la destrucción. Entonces todos los días es impresionante realmente, porque parte de mi trabajo, de nuestro trabajo como equipo de producción, periodístico, es tratar de ver, qué novedades hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy impresionante que vos te conectás a distintos sitios de internet, la búsqueda que uno hace habitualmente, y todos los días uno encuentra noticias que son duras respecto de empresas, de despidos, etcétera. Miren, solamente ayer, 2 de marzo en Tucumán cerró, esto fue antes de ayer, cerró la histórica fabricante de bolsas industriales Panpac y dejó a 75 trabajadores sin empleo. El cierre tiene impacto directo en la próxima zafra porque la empresa hacía las bolsas de lona y rafia que se utilizan en la agroindustria azucarera tucumana. Las dificultades financieras de la empresa comenzaron a hacerse visibles a finales de julio del año pasado, cuando la compañía ejecutó una primera tanda de 25 despidos. Desde entonces, la dirección de Panpac atribuyó la caída de la rentabilidad a la imposibilidad de competir frente a la apertura de importaciones. Anteayer cerró el frigorífico San Roque en Morón, provincia de Buenos Aires, y despidió a 140 trabajadores. Alegaron caída del consumo y fuerte aumento de las importaciones. Luego, la empresa Sueño Fueguino, fabricante de las marcas Danubio, Canon, Fiesta y Suplesa, suspendió a los 70 trabajadores de su planta de Río Negro, Tierra del Fuego, por un periodo de 3 meses. La firma ya había despedido a 35 empleados en octubre y ahora aplica suspensiones con recorte salarial en medio de la crisis que atraviesa el sector textil. Ayer, la empresa de distribución de bebidas y de alimentos Beer Market anunció el cierre definitivo. Con 10 años de trayectoria, tenía 20 locales que eran 300 empleados. Los despedidos denunciaron que no le están pagando las indemnizaciones. Ayer, la fábrica de calzados Dabra, perteneciente al grupo Dexter en la localidad de Valle Viejo, Catamarca, cerró sus puertas y despidió a 23 trabajadores. Ayer, los trabajadores de Aire del Sur siguen tomando la planta ante una empresa que no aparece. Ayer quebró finalmente la planta de la empresa láctea Suipacha, y finalmente esto tiene, viste, esas cosas que tienen impacto directo porque uno estaba acostumbrado a escuchar en los PNTs del programa, los PNTs de Peabody. Sí. ¿Te acordás? Bueno, ayer cuando escuché la noticia me pasó lo mismo. Claro, entonces Peabody, que es un hombre de origen oriental, el dueño, que venía a dar reportaje, etcétera, y que tenía
elementos muy sencillos de calefacción y de refrigeración. Una fábrica, qué sé yo, y ayer entraron en el concurso de acreedores, es decir, esto no es quiebra, y entraron en el concurso de acreedores, o sea, no están pudiendo pagar sus deudas, como pasó con la fábrica de hilos de la familia Caragosian, TN Platex, que está en la misma situación. El comunicado que hace Goldman Sociedad Anónima, que es la responsable de fabricación y comercialización de los productos Peabody, es un comunicado lavado diciendo tranqui, estamos refinanciando la deuda, rearmando la deuda, entramos en convocatoria de acreedores, pero no hay ningún tipo de situación con los empleados, ni la actividad sigue. Pero escuchá lo que decía Dante Choi, el titular de Peabody, en muchísimos reportajes, solamente vamos a citar uno, sobre qué es lo que estaba pasando con su producto, con su trabajo en los últimos meses. Escuchá. Nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones que nosotros estamos fabricando, y no solamente eso, sino que hay todo tipo de práctica, ¿no? Hay todo tipo de práctica que tampoco ingresan todo de manera legal, esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales, por lo que se importa. Bueno, esto que estamos contando y la voz de este señor Choi respecto de qué pasa con su empresa, es un poco lo que uno está escuchando todo el tiempo cuando nosotros poníamos la semana pasada los audios de Javier Madanes Quintanilla de 2024 advirtiendo sobre lo que estaba pasando, eran más o menos coincidentes. O sea, desde grandes empresarios hasta medianos empresarios, hasta pequeños empresarios, estaban planteando todo lo que estamos contando. Finalmente, después de 2 años en los cuales todo este proceso se insinuó primero, se acentuó después, se profundizó después y se radicalizó finalmente, esa historia de que entre lo que sea de cualquier lado, porque lo que nosotros necesitamos es bajar la inflación y no me importa quién caiga. La Unión Industrial Argentina ayer sacó un comunicado que hoy está en la tapa de todos los diarios, donde básicamente plantea estas cosas. Acá hay el título es "Sin industria no hay nación", cita a Carlos Pellegrini, que fue presidente de la Nación y que fue fundador de la Unión Industrial Argentina, y básicamente plantea un reclamo contra la apertura indiscriminada, y hace además también, ahí estás viendo el texto, y hace también un pedido de respeto, dado que el presidente de la Nación, cada vez que algún empresario dice algo, no está de acuerdo, lo insulta, lo humilla, lo escracha y desata toda la cadena de alcahuetes en las redes sociales para tratar de rebajar la estatura o insultar o pelearse en lo personal con empresarios que son muy relevantes en la Argentina. Entonces, el proceso económico de destrucción, según Milei, para que nazca una nueva Argentina, y según el resto de la humanidad, con miedo de decir, che, ¿qué está haciendo este tipo? Porque acá hay despidos, hay industria que se pierde, fábricas que se pierden, conocimiento que se pierde, historia que se pierde, y un país que es lo que fue Argentina en parte porque tiene industria y él lo quiere destruir. Bueno, hay una de las discusiones. A eso se le agrega en el día de ayer algo que también tiene que ver con el modelo, que es la discusión sobre su fortaleza o su fragilidad, que es una discusión que es permanente, porque uno ve en estos tiempos que hay crecimiento de la mora, o sea, gente que tiene, no es un árbol de moras, que son muy ricas por cierto, sino que gente que tiene deudas y que no las puede pagar. Y son cada vez más, y según la empresa, bueno, ni que hablar, gente que compró en cuotas electrodomésticos, son niveles de mora que son realmente muy altos, casi inéditos en la Argentina. Uno ve caída sistemática de la recaudación. Eso refleja en parte una política impositiva que pone más tensión en la idea de cómo hago si cobro menos impuestos para mantener el equilibrio fiscal, y eso va a ser más ajuste. Al mismo tiempo de eso ve contra todo lo que decía el gobierno, que si le ganaban los K iba a haber una caída del riesgo país, una subida bastante fuerte del riesgo país. Y así múltiples, uno ve si los argentinos compran menos dólares porque ahora que ganó el gobierno le tienen más confianza al gobierno, y no está pasando. Uno ve que los argentinos siguen comprando cantidades enormes de dólares, 2.700 millones de dólares en la última medición de enero. O sea, ve un montón de cosas donde el relato del gobierno choca contra la realidad en un contexto de caída del consumo permanente. Ayer a eso se le agrega, por eso las dudas, vos tenés por un lado un modelo, pero después que destruye teóricamente para construir, y en el medio un modelo que es muy fácil de verle la fragilidad, es decir. Y ayer ocurrió algo que
todo el mundo económico, financiero, está mirando con mucha curiosidad, que es que como consecuencia de la guerra desatada en Medio Oriente, hay un efecto sobre el precio del petróleo y sobre el precio del gas. Eso a largo plazo para la Argentina podría traerle buenas, y sobre los movimientos financieros, podría traerle buenas noticias, pero la suba del precio del petróleo en algún momento, si se sostiene esta guerra un tiempo más, va a derivar en la suba de la nafta en la Argentina y por lo tanto va a meterle más presión a la inflación. Pero además, ayer se produjo también un movimiento internacional de capitales, sobre todo en Asia, que hicieron que las bolsas del mundo, que creciera la desconfianza en el mundo. Ustedes se deben acordar, o por lo menos les cuento, yo me acuerdo mucho, de que en marzo del 2018 hubo un movimiento de la lira turca. Y nosotros jodíamos con Jairo mucho porque el tema es, está devaluándose la lira turca y eso puede generar quilombos en la Argentina. Y todos los días seguíamos la cotización de la lira turca. Bueno, eso generó quilombo en la Argentina, porque una vez que vos tenés un país que devalúa, un país importante, el mundo empieza a ver, ¿qué otros países son frágiles? ¿De qué otros países nos tenemos que ir? Y entonces el mundo financiero empieza a retirar dinero, y eso es lo que hizo la Argentina. Ayer salió, hoy la Política Online refleja un informe del Citibank que dice que hay 4 países que son riesgosos para estar porque pueden irse los capitales de esos países porque tienen pocas reservas. Uno de los 4 es la Argentina. Entonces, cuando uno ve, por eso ayer el riesgo país, que llegó a estar por debajo de 500 puntos, llegó a tocar los 600 puntos. Por eso las acciones de las empresas argentinas empiezan a caerse. Todo este panorama yo lo vivo con mucha intensidad porque es mi trabajo y qué sé yo, pero hay periodistas que lo cuentan y que lo conocen mejor que yo. Tanto la discusión industrial, lo que pasa con la UIA, como la fragilidad del plan económico o su fortaleza, cada cual tendrá su punto de vista respecto de eso. Y ayer yo me acordaba que en el 2008, cuando quiebra Lehman Brothers, yo estaba trabajando con Silvia Naista, estábamos en Radio Mitre. Y Silvia tuvo una que es muy medida, tuvo una intervención que a mí que siempre lo recuerdo porque me pareció una cosa realmente genial, que le digo, ¿qué va a pasar, Silvia? Y ella dijo, mira, va a pasar que todos vamos a ser un poquito más pobres. Así lo explicó. Entonces pensaba, qué ganas de hablar con Silvia y ver qué es lo que está viendo de todo esto, de la pelea con los empresarios, del quilombo financiero, del quilombo petrolero, etcétera. Si esto es solamente movimientos momentáneos, coyunturales, tiene elementos estructurales. Y Silvia ha tenido la gentileza de salir al aire a esta hora para conversar un ratito respecto de esto. Hola Silvia, ¿cómo te va? Hola Silvia. Veo tu foto, escucho que estás escuchando la radio. A ver, Yami, decime la temperatura, dale. Bueno, tenemos 19,9 a esta hora. Recuerden para hoy una máxima de 29 grados con el cielo mayormente nublado. Después les voy a contar porque parece que mañana pasado llegan los días inestables y la lluvia. A ver, ¿la tenemos a Silvia ahí? Ahí estamos esperando, son las 8:24. A ver si está Silvia ahí. Hola Silvia. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí me estoy acordando de lo que vivimos en el 2008, en realidad me equivoqué, no era un poquito, era mucho bastante. Más. Era bastante. No, pero a ver, la diferencia, yo entiendo eso, pero entiendo que hay cosas de personalidad de cada uno. Yo suelo ser más audaz en el análisis o más arriesgado, y así me equivoco muchas veces. Y vos, por suerte, sos más prudente en eso, pero era un momento, en aquel momento, que era muy interesante para que cada cual entienda lo que estaba pasando. Vos ves, empecemos por lo último, ves los movimientos financieros que se produjeron ayer como producto de la guerra del Medio Oriente, y quería escuchar, bueno, ¿qué pensás que pasa en el mundo y qué pensás que pasa en la Argentina con esto? Bueno, a ver, ayer estuve justamente como vos, como todos, consultando varias fuentes. Lo primero que te dicen es, hay que ver cuánto dura esta situación. Si es una situación prolongada, estamos en verdaderos problemas. ¿Por qué? No solo es el petróleo, Ernesto, también el gas. El gas subió 85% en 2 días, se fue a $20 el GNL, el famoso gas natural licuado, que es el que se puede exportar de un continente a otro, o sea, sin los gasoductos. Está en $20,
estaba en 10 a 12 dólares. Nosotros importamos ese gas para el invierno. Menos, mucho menos, porque para que tengas en cuenta, importábamos un montón de cargas en el año 2023, 2024, y ahora solamente necesitamos entre 20 y 25 cargamentos, pero es una cuenta a pagar muy importante. Fíjate que hace retroceder probablemente el gobierno de una de sus medidas, que era privatizar esa importación que hasta ahora la hace el Estado a través de NARSA. Y los privados le dicen, no, nosotros no tenemos ningún interés en importar con este riesgo. Por lo tanto, el Estado va a tener que seguir importando porque probablemente va a necesitar subsidios. Después, en cuanto al precio del petróleo, que subió 18%, ayer estaba en 78 a 80 dólares, en el caso del Brent, que es el petróleo del Mar del Norte, tenés dos aspectos. Por un lado, mejor en la balanza comercial. Vos sabés que la Argentina exporta alrededor de 300.000 barriles por día. Producimos 860.000 barriles por día. Es poquito si lo medís con los 105 millones de barriles por día que produce el mundo, pero exportamos 300.000. Según a quien consultes, por ejemplo, Daniel Montanar, que es un gran especialista, te dice, bueno, nos puede mejorar de 3.000 a 4.000 millones de dólares la balanza comercial, es un montón. Y otros, como Daniel Dreisen, otro especialista, dice, no, es una exageración, 1.500 millones de dólares, pero te mejora y te complica, por lo que acabas de decir vos. ¿Qué va a pasar con la inflación en un país que no tiene trenes para el transporte? Por lo tanto, eso va a tener un impacto fuerte. Pero hay otros impactos, por ejemplo, la urea. Por suerte ya terminó el trigo y hay que volverlo a sembrar en junio. Ayer la urea, que es un fertilizante clave para el trigo, no tenía precio en el mundo. La producción de los plásticos, que siguen siendo importantes, tampoco había precios ayer si vos querías, como empresario, comprar ese insumo básico para un montón. Los fletes, como decíamos recién, y lo que vos mismo está, bueno, el oro, por supuesto, la plata, etcétera, que también eso sí puede ser positivo en la mejora de la balanza, pero lo que vos contabas respecto de la fuga de capitales, que es el gran tema. ¿Y qué ves ahí? En la medida, no veo, yo consulto y te dicen que en la medida que se profundice este conflicto y crezca la aversión al riesgo, como se llama, se van a ir capitales. La pregunta es, ¿entraron muchos capitales a la Argentina? Sí, entraron los capitales especulativos, que son los primeros que se van, los del carry trade, los de los bonos, etcétera, que es lo que estaría reflejando el riesgo país, que como recién mencionabas, está cerca de 577, cerró ayer, o sea, cerca de los 600 puntos. Ahí hay que poner un ojo. No sé si en el tamaño de la lira turca, que también me reía mucho con ustedes, con Jairo, pero hay que poner un ojo qué pasa con si empieza a irse, porque ¿cómo vamos a medirlo? En el precio del dólar. ¿Cómo lo ve Caputo? Bajó totalmente las compras de dólares del Banco Central. Ayer apenas compró y él mismo dijo que siguen atentos. Caputo está saliendo casi todos los días. Ayer habló en la Fundación Mediterránea en Córdoba, mañana va a hablar en Mendoza. Hay como un intento de comunicar, tratar de evitar de que haya un temor mayor al que tenemos que tener en este tipo en esta situación global tremenda. Así que él dio una señal, no compró los dólares que venía, bajó el ritmo de compra de dólares. Aún así, el dólar subió un poquito, 1.425, mucho menos de lo que estaba, muy alejado del techo de la banda, pero es una señal, es una luz amarilla que está viendo el propio gobierno, me parece. Silvia, vos ayer me comentabas algo que yo vi después, me decía, mirá qué fuerte el comunicado de la UIA. Y viste que en eso también juegan personalidades. Yo cuando vi el comunicado de la UIA dije, con las cosas que le están diciendo, y estos tipos piden respeto, lo que vi yo es que no les quedaba más remedio que hacer algo e hicieron eso, pero quiero escucharte por qué a vos te pareció fuerte. Mira, en general, porque hay una interna también dentro de los empresarios. Los empresarios observan, y vos lo has comentado también, Ernesto, lo ven a Milei con un poder político fuerte. Y son tipos que tienen que hacer negocios. Te digo más, por ejemplo, el propio presidente de la UIA, Martín Rapalini, que tiene una empresa de cerámicos, se llama Cerámica Alberdi, pero que además
tiene intereses en la minería y tiene una mina que se llama San Jorge. En sus dos negocios tiene que negociar con el gobierno. En los porcelanatos, porque él pidió una investigación por dumping. Y es muy probable que esa investigación se levante, sobre todo ahora, después del comunicado. Vamos a ver qué pasa. Y en la minera San Jorge, está en Mendoza, él ha pedido un RIGI, ¿me entendés? Entonces, y como él, están casi todos los socios, o sea, tratando de ese equilibrio, ¿no? Esa delgadita línea para evitar no enojar, entre comillas, a los funcionarios, y así se ha manejado, te diría, con el poder casi siempre, porque así era también con Cristina Kirchner y Guillermo Moreno, etcétera. Lo llamativo es que este documento tiene el tono que tenían aquellos viejos documentos cuando estaban enfrentados al kirchnerismo. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Y porque señala varias cosas. O sea, por un lado dice, miren, nosotros aportamos el 19% del PBI y el 27% de la recaudación, generamos 1.200.000 empleos, etcétera, etcétera. No, como diciendo, tenemos, no joroben, porque esto, la cita a Carlos Pellegrini, sin industria no hay nación, ¿no? Y esto, digamos, puede producirse un cierre de fábricas mucho más acentuado de lo que vos venís comentando, Ernesto, todos los días, ¿no? Y lo que ellos están diciendo es no solo respeto, porque realmente el presidente se iría muy lejos en el discurso del Congreso. Los trató de prebendarios, de delincuentes, defendió la apertura, ¿te acordás? De la economía como uno de los ejes de su plan económico. O sea, es que yo creo que... Habló de un imperativo moral. Sí, a eso me refería. Vos sabés que yo creo que en la mente de Milei hay, no sé si escuchaste recién el pase, yo le decía a Diego Iglesias, hay un impacto muy fuerte de los libros de Ayn Rand. Porque yo creo que leí El Manantial, sí, El Manantial creo que es el que leí, pero por ahí me equivoco, pero leí uno de los dos que eran 1000 páginas. Quiero decir que es una novelista de origen ruso que vivió en Estados Unidos, que es tomada como son las fábulas neoliberales o del capitalismo emprendedor llevadas a la máxima expresión. El héroe es un empresario que va contra todo, contra todas las normas del Estado, con toda la camándula, contra todo lo que frena el progreso, la invención, el riesgo, etcétera. Es una novela muy... yo no sé quién. A mí me pareció pésima como novela. Me costaba avanzar de lo aburrido que me resultaba y de lo feo que era el estilo de escritura. Pero que se ve que para una parte de la discusión económica, política, es como muy relevante, porque lo he escuchado a Macri hablando de Ayn Rand, he visto mucha gente en la playa leyendo Ayn Rand. Y básicamente son una pareja de empresarios que trata de construir, creo que ferrocarriles, contra la oposición en condiciones más sanas que el resto, y el resto se opone. Entonces el resto, los empresarios, los políticos corruptos, etcétera, son una especie de tranza que frena el progreso. Y los describe de la peor manera, imagínate. Y me parece que cuando Milei describe a los empresarios argentinos, los ve como una fuerza que quiere evitar el cambio, porque del sistema anterior, cuando le cobraban, según Milei, el doble o el triple a los argentinos cada cosa que producían, ellos vivían y se hacían muy ricos. Entonces, naturalmente, no quieren, lo que él ve es, no quieren estos cambios porque ellos se beneficiaron y tengo que ir contra ellos porque son parte de la historia que frenó el país. El kirchnerismo y Roca, Madanes Quintanilla, no sé, el dueño de Peabody o el dueño de una fábrica de alfajores de Córdoba. Me da la impresión que la mente de él, porque veo una coincidencia muy fuerte entre lo que él dice y lo que yo leía en aquellos libros, ¿sabes? Muy interesante, muy interesante lo que estás diciendo. Sí, probablemente. El tema es que se cruza, digamos, toca contra una realidad productiva que, como vos estás señalando, todos los días bajan persianas, hay una destrucción de riqueza. Lo que te está planteando la UIA, lo que plantean muchos economistas, dicen, no podés hacerlo de esta manera, ¿no? Hacer algo más inteligente, teniendo en cuenta cuáles son los gastos y los costos en la Argentina, de un camino, y hasta los más liberales
qué sé yo, Lucas Yach, por ejemplo, Dante Sica, que te comentaba el otro día, Ernesto, ¿qué te dicen? Hace falta crédito. Hubo procesos de transformación extraordinarios en el mundo. España, bueno, pero tuvo créditos, hay plazos, hay negociaciones. Silvia, ¿no? después del Sí. comunicado de la EUIA, salió un comunicado de la EA, Sí. Asociación de Empresarios Argentinos, que ahí están no solo los industriales, sino los empresarios más poderosos del país. Está, no sé, así de memoria digo, Marcos Galperín de Mercado Libre está, Federico Brown de la Anónima está, Héctor Manieto está, Eurnequian está, Bulgeroni está, o sea, tipos realmente, creo que Roca de Techín también está, o sea, las empresas más importantes del país, mucho más moderado, es decir, básicamente apoyamos todo y no sé qué más dijeron, pero no se ve un espíritu crítico ahí, o sí, ¿vos qué ves? Sí, se ve un aspecto crítico. A ver, primero veamos la secuencia. Me parece, Ernesto, que fue el comunicado de la UIA. Un comunicado que se cocina ayer de la tarde cuando hay una reunión de la Junta Directiva de la UIA. Esto es, la UIA es un organismo donde tiene delegados de Salta, Catamarca, Tucumán, etcétera. Y ayer los delegados de las provincias del norte plantearon lo que es la realidad, que son los cierres de empresas, los llamados a convocatorias, las que están a borde de caerse. Y me parece que eso, lo que trajeron los delegados del norte, que ellos además lo ponen en blanco sobre negro en el comunicado, porque dicen, acabamos de tener una reunión con los delegados de tales provincias, que son todas las provincias, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, etcétera, y nos están describiendo una situación tremenda, y como que dan a entender por qué el comunicado, ¿no?, de la UIA. Entonces sale el comunicado de la UIA y 2 horas más tarde se publica, AEA lanza su propio comunicado, que no tiene, me parece que AEA también es importante, porque muy pocas veces desde la fundación de AEA en el año 2001, la crisis tremenda, salieron comunicados de AEA. Y este salió con algo importante, que es la palabra respeto, que también tiene la UIA, es común a los dos comunicados, como diciendo, acá hay un límite, estás cruzando un límite o cruzaste un límite al presidente, ¿no? Me parece que hay que valorarlo para lo que es el estilo de AEA, que como vos muy bien describís, para ese comunicado tiene que tener el consenso de Marcos Galperín, por ejemplo, que cuando terminó de hablar el presidente en el Congreso, lanzó un tuit, dijo 100% de acuerdo. No, nada más. Claro, ¿no? son diferencias de intereses muy fuertes, claramente. Muy fuertes, sí. Silvia, de los anuncios de ayer, cierre del frigorífico San Roque, convocatoria de acreedores para Peabody, para la empresa que fabrica los productos Peabody, y distintas cosas que yo fui leyendo. ¿Cuál es el que más conoces o el que más te parece sensible? Bueno, lo de Peabody, me dio una pena tremenda porque vos también seguramente lo conocés a Dante Choi, es un empresario de origen coreano, que tiene una historia tremenda. Pensá que su abuela fue una de las esclavas de la guerra. ¿Te acordás que en la guerra Japón, eso después lo reconocieron, tomaron a muchas coreanas como esclavas sexuales? Fue tremendo. Hubo las periodistas mujeres, yo no conozco Corea, pero algunas periodistas mujeres que fueron a Corea, por ejemplo, viene Pomeraniec, con todo lo que había sido esa tragedia para montones de mujeres. Bueno, de esa familia viene Dante Choi, que llega a la Argentina, que vos sabés que eran muy pobres, llega primero a Fuerte Apache, y una historia de superación extraordinaria, y vos ves los productos de él, y son productos muy bellos, al margen que, como vos recién decías, que era una, digamos, que no requieren de enorme tecnología, ser un termo inteligente, lo que sea, pero estéticamente son electrodomésticos preciosos. Y realmente te puedo asegurar de esto que ese tipo va a tratar de hacer lo posible por seguir marchando, como vos decís, porque está en concurso, y que debe haber pasado las de Caín para llegar a esa situación, porque es una empresa muy prolija, Peabody.
realmente te da mucha pena que alguien que se hizo desde Fuerte Apache, que viene de esa historia de inmigrante, termine, digamos, peleándola así, ¿no? Que sabés que no es un tipo que distinto a otros, ¿no? Que por ahí, bueno, es lo típico, un empresario, empresas fundidas y empresarios ricos. Me parece que en este caso, hasta donde yo sé, me puedo confundir y equivocar, no es el caso, ¿no? No, en todo caso, quien no se tiene que sí. equivocar es el que hace la política económica, Claro. que si cree que hay empresarios vivos y entonces, en todo caso no tiene por qué defenderlos, hay otros que se rompen el alma, porque yo me la paso hablando con algunos y yo lo único que sé es romperme el alma, no dormir, no tomarme vacaciones, tener que llegar como puedo a pagar los sueldos de los empleados, sacar poca guita y de repente me abre la economía con poco crédito, con tasa de interés muy alta, con tipo de cambio que en mi caso no es competitivo, con poca infraestructura, etcétera, 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 etcétera. Ese discurso vos lo encontrás por todos lados y bueno, en todo caso uno piensa que la política sensata es conservar lo bueno y en todo caso que lo malo caiga, pero lo que uno ve acá es un aluvión de cosas que caen, ¿no? Silvia, Exacto. te mando un beso grande. Escúchame, ¿te puedo hacer una mínima, me das un segundo, un pie de página? Dale, dale. Dale, pie de página es la cita a Carlos Pellegrini, porque Pellegrini, que realmente gobernó 2 años y fundó el Jockey Club desde París, Ajá. es un emblema del liberalismo en la Argentina, pero es un tipo que dijo que la Argentina no podía vivir solo de las pasturas, que necesitaba la industria, de ahí la frase, y además siendo emblema del capitalismo, es el que crea el Banco Nación. Jorge Selman, que lo sucede, había privatizado la sanitaria y dijo, no, hay que volver a estatizar para que llegue a todos lados y garantizar. O sea, un tipo distinto, ¿me entendés? Que no entendía el capitalismo como un dogma, el liberalismo como un dogma. Me parece que es muy interesante y que no es ingenuo lo de la bulla, atraer a este personaje a la luz pública. Y te hago una pequeña corrección, Ernesto, porque la bulla la fundó Antonio Cambaceres, que era un senador, Pero vos sabés que en 1887, a pesar que su lema es justamente el de Carlos Pellegrini. Mira, no lo tengo acá, pero de memoria te digo que yo lo dije porque en el comienzo del comunicado de la UIA dice: sin industria no hay nación, Carlos Claro. Pellegrini, expresidente y fundador de la UIA. Entonces, ¿ponen de ahí lo eso? saqué, claro. Mirá vos, no lo vi así. Está bien. Sí, y Pellegrini fue presidente 1890-1892, ¿no? Te digo, 2 añitos 2 nada años más. nomás, sí. 2 años. Porque sí, es el que sucede a Juárez Selman después de la crisis Exacto. del 90. Silvia, te mando un abrazo. Ay, beso, perdón por la interrupción. Y gracias por todo esto, dale. No, gracias. Silvia Neistat ayudándonos como cada día a entender el proceso económico que estamos viviendo. A ver, nosotros venimos contando que lo que está pasando en la economía, sobre todo cierre de industria, polémicas producto de esto, la fragilidad del plan económico que no termina de consolidarse, por más que el gobierno tenga el apoyo de la gente, pero bueno, o de un sector importante de la población, vimos como todo el año pasado se discutió la fragilidad y era tan frágil que lo salvó Trump 2 veces y otra vez aparecen señales, informes, dudas, que se refleja básicamente que no baja el riesgo país y en muchos otros datos. Todo esto pasa en un contexto mundial muy movido y muy violento, que obviamente deriva de la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar a Irán y de Irán de no rendirse fácil y bombardear otros países con drones, con misiles, con armas recontra sofisticadas, y así estamos cada día cubriendo qué es lo que pasa en cada uno de estos países. Para no abundar en detalles, simplemente quiero contar que lo que se está produciendo en principio se está produciendo la consolidación de una coalición trumpista. ¿A qué me refiero a esto? Que Estados Unidos está liderando una coalición en este momento, Estados Unidos, una coalición que tiene ahí al lado de Estados Unidos e Israel, pero que no la forman solamente ellos dos, porque uno lo ve a Irán, que tiene la solidaridad de Rusia, que tiene algún comunicado de Irak, que tiene, pero básicamente ves una potencia regional muy aislada.
Y por otro lado, vos tenés al lado de Estados Unidos, tenés a los Emiratos Árabes, tenés a Arabia Saudita, tenés a... ayer el canciller alemán fue muy categórico en el respaldo a las acciones de Trump. O sea, Europa abandonando lo que se llama el multilateralismo, la idea de que cuando alguien bombardea un país o lo invade, tiene que, sobre todo si es un poderoso, tiene que tener el acuerdo de otros países como ellos, que es algo que limitó este tipo de barbaridades a lo largo de las últimas décadas. Y vos la ves a Alemania rindiéndose, Francia siendo muy moderado con esto, el Reino Unido anunciando que como fue bombardeada o atacada una embajada en Chipre, también el Reino Unido se suma de alguna manera a la coalición trumpista. Grecia, que como fue la embajada británica, fue atacada en territorio griego, Grecia también se va acercando a una posición dura respecto de Irán. Con lo cual vos ves una coalición de muchos países que empiezan a acercarse a Trump, genera un golpe sobre la mesa, un hecho consumado, y alinea sobre el hecho consumado a muchos países. Cada cual con su tono, algunos más cerca, otros más lejos, otros mandando armas, otros no, pero vos ves declaraciones de muchos, sobre todo en el mundo árabe. Uno entiende en esta dinámica por qué cuando Israel bombardeaba Gaza, los países grandes del mundo árabe no reaccionaban, porque están en lo que les preocupa a ellos es Irán y no Israel, porque se ven amenazados por una mirada de la religión y de las relaciones entre los países, que ahora se ve el odio que hay porque Irán está atacando países árabes. En ese contexto hay un país de Europa que se le planta, que es España. Y entonces Trump, Federico Sánchez había dicho, el régimen iraní me parece espantoso, me parece un régimen opresor, me parece una dictadura, me parece represivo, me parece espantoso lo que hacen con las mujeres, pero otra cosa es que un poderoso cuando quiera entra a cualquier país y lo empieza a bombardear. A mí eso no me gusta, no estoy de acuerdo. Entonces Trump le responde diciendo, es horrible España, no voy a comerciar más con España. Y lo dice de esta forma, escuchá. Spain has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases. And that's all right, we could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. But we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him, we don't want to, Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Bueno, básicamente lo que dijo es, nosotros hablé con, es terrible el liderazgo español, hablé con Scott Bessent y dije no quiero ningún acuerdo más con España. Escuché a Sánchez decir que no nos va a permitir usar las bases norteamericanas en España. La verdad que no las necesitamos, pero si quisiéramos las podríamos usar. Son nuestras bases y las vamos a usar cuando se nos cante. Pero los españoles son fenomenales, pero el liderazgo es horrible y entonces no quiero ningún acuerdo más con España. Esta mañana Sánchez le respondió. Y escuchá lo que dijo Sánchez porque es muy interesante. Esta vez no lo voy a tener que traducir, por suerte. Escuchá. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Hay que decir que la posición del Gobierno de España es una posición, por lo menos en Europa, bastante aislada. No escuchás otros líderes que se arriesguen a hablar de esta manera diciendo no a la guerra, como lo está diciendo Sánchez. Y también hay que decir que Sánchez es un dirigente que está, por lo menos ahora, en caída respecto de la opinión pública española. Si hubiera elecciones hoy, muy probablemente ganaría alguna alianza, algún dirigente de la alianza que ya en muchos lugares se da entre el Partido Popular, la derecha tradicional, y Vox, que es una derecha mucho más dura. Hay algo que me parece interesante también respecto de esto, que es otro audio de Trump, que muestra las dificultades para pensar el futuro de Irán.
A ver, ayer en Cenital hablamos con Tocatlián y con Teresa Bo, y contaban la complejidad de todo esto. Por ejemplo, contaban que cuando Estados Unidos frena la exportación de petróleo de Irán o de Venezuela, hay un problema para China, porque ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos? ¿No? Porque ese petróleo en gran parte va a China. Pero eso, curiosamente, fortalece a Putin, porque China inmediatamente le dice a Rusia, mandame tu petróleo. Y entonces entra plata para Rusia, y Rusia es más fuerte para combatir a Ucrania en Europa. Con lo cual no es tan fácil definir el futuro del mundo en base a una invasión. Es más, cuando Teresa Bo cuenta qué pasó en Irak, que empezó también con una ofensiva norteamericana, que entraron, bombardearon, tomaron se generó un caos después de la caída de Saddam Hussein, que en Irak terminó surgiendo el ISIS, Irán tomando parte de Irak. Y esto ha pasado una y otra vez. En Afganistán, Estados Unidos, cada vez que participó en una guerra últimamente, terminó yéndose mal de Irak, yéndose mal de Afganistán. Dominaron un tiempo y después llegaron los talibanes y los sacaron a patadas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en Irán? ¿Quién va a gobernar en Irán si es que cae el actual gobierno? Cosa que por ahora no está ocurriendo. Entonces Trump le preguntan, ¿con quién va a gobernar? Porque Trump dice, lo ideal sería que pasara algo como en Venezuela, que la segunda línea acuerde con nosotros, nos mande el petróleo y listo, que no tengamos que entrar con soldados, que no tengamos que... Y Trump dice esto, escúchalo porque después te lo voy a traducir, escucha. You have someone in mind right now, because you said all the people you did have in mind have been taken out. Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group. They may be dead also. Le pregunta, la periodista dice, ¿en qué? So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. Dice, es increíble ese diálogo, porque la periodista le dice, escúchame, ¿en quién tiene en mente para gobernar Irán? O sea, ¿quién sería la Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela que reemplazó a Maduro y acordó con él? ¿A quién tiene en mente? Y él dice, mire, teníamos en mente un grupo de gente, pero ya está muerta. Y después teníamos en mente un segundo grupo de gente, pero también están muertos. Ahora vamos a apelar a un tercer grupo de gente y pronto ya no vamos a conocer a nadie. Pero lo dice así como diciendo, bueno, entonces el mundo se está preguntando cuánto puede Trump entrar a Irán, si van a entrar marines en Irán o fuerzas especiales norteamericanas, si van a tratar de fortalecer a minorías. Por ejemplo, están ahí un grupo que se llaman los kurdos, que por ejemplo, en Siria jugaron un rol muy importante, armarlos para que derroquen al régimen iraní, pero digamos, la incertidumbre respecto de qué va a pasar es bastante importante e iremos viendo día a día. Son las 8:52 de la mañana. Lo que a mí me da tranquilidad, me quita incertidumbre, es cuando Gustavo Gravia se sienta acá con un mate, con su termo. El mate de Kiss, con el termo de ferro. Con la camisa que usó ayer. Está un poquito arrugada. Claro, está un poquito arrugada. Claro. Me ponen demasiado laburo. Tengo que renunciar a mínimo 2 de todos los que tengo. 2 de los 8 laburos. Sí, mínimo. Y hay uno que a la mañana me hace levantar muy temprano.